Bueno, y vamos a conversar a esta hora de la mañana con el exministro de Salud, Víctor Zamora, que ya lo tenemos enlazado con nosotros. Buenos días, doctor Zamora, gracias por este enlace con UCI Noticias. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la oportunidad, Reinaldo. Gracias, igualmente. Bueno, han transcurrido ya algunas semanas, casi un mes desde que usted dejó la cartera de salud. Sin duda, en este momento, un ministerio importantísimo que está tomando un rol importante también. ¿Cómo evaluaría usted su desempeño frente al ministerio durante estos meses? Si te refieres al mes que hemos pasado, ha sido un poco turbulento desde el punto de vista político, y si te refieres a los 120 días que he estado frente a la cartera, ciertamente han sido muy intensos en materia de tratar de levantar las capacidades del Ministerio de Salud para responder a una pandemia de estas características, con un virus que no conocíamos y no conocemos totalmente en su totalidad, que además afecta a una población altamente vulnerable y donde nuestros recursos históricamente escasos ahora se ven revelados como insuficientes para poder atender todas las necesidades que nosotros tenemos en el país. ¿El saldo final en su evaluación cuál sería? Bueno, lo hemos venido diciendo desde un inicio. Creo que las primeras medidas tomadas por el presidente de la República en materia de... retrocedemos un par de momentos, ¿no? La estrategia general para enfrentar la epidemia tiene dos ángulos. Uno es el de carácter social, que tiene por objetivo reducir al máximo la cantidad de infecciones. Y en segundo lugar es la estrategia sanitaria, que una vez que la persona esté infectada, sea capaz de ser diagnosticada y tratada oportunamente. En materia social, las medidas tomadas a 10 días del inicio de la pandemia sirvieron, y hoy día se sabe, para salvar aproximadamente 100.000 vidas y reducir hospitalizaciones que contarían en un total de 1.000.000 de hospitalizaciones, si es que pudiéramos hacerlas. En el lado sanitario, durante estos 120 días nosotros hemos sido capaces de multiplicar por 10, por 15 y hasta por 20 la capacidad instalada. Te pongo un par de ejemplos. De 100 camas UCI hemos subido a 1.500 camas. Colombia empezó con 5.000 camas UCI y ahora está cerca de las 10.000. Para solamente ver el retraso en el que está nuestro sistema de salud. Nosotros solamente tenemos un laboratorio del Instituto Nacional de Salud para procesar las muestras de laboratorio y teníamos solamente 500 pruebas para hacer día y no teníamos pruebas moleculares ni acceso al mercado. Hoy día hay 450.000 pruebas moleculares repartidas en todo el país, 18 laboratorios y la capacidad para hacer 10.000 pruebas diarias. Sin embargo, a pesar de que hemos multiplicado, hemos aumentado la capacidad instalada incluso de camas de hospitalización, lo que vemos todos los días es el sufrimiento de una importante cantidad de nuestro pueblo que no tiene acceso a todos los servicios que se requerirían. Y no vale decir de que eso pasa en todas las partes del mundo, porque está pasando, sino que en el Perú debíamos haber sido capaces de estar mejor dotados de establecimientos de salud para poder atender a esta población. Ahora, doctor Zamora, la ministra Macetti, en cuanto asumió, que por cierto no era una persona ajena a todo el proceso, sino que ha venido acompañando buen tramo de este proceso contra la lucha contra la pandemia, una de sus primeras acciones fue sincerar el número de personas que han perdido la vida a causa del COVID-19, pero que era algo que ya se conocía, que ya se venía demandando. Usted mismo en un momento admitió que había un subregistro, pero no dio este paso importante, creo yo, porque lo merecíamos los peruanos, de precisar cuál sería el número real de muertos. ¿Por qué lo hizo así? ¿Qué consideraciones tuvieron para no decirle la verdad al Perú en cuanto a cifras de personas que han perdido la vida? Bueno, como tú bien lo señalas, la doctora Macetti trabajó conmigo desde el primer día. Yo fui el que la convocó para que dirija el Comando COVID, que fue creado durante mi gestión, para poder sumar todos los esfuerzos de todos los sectores del sistema de salud. Una experiencia que ciertamente se ha revelado exitosa, ya que ha sido replicada en casi todo el país, incluso por iniciativa de las propias regiones y en algunos casos de muchos alcaldes. En relación con las cifras, yo he venido diciendo de que simplemente rechazo el término sinceramiento,
porque desde que se inició mi gestión fuimos testigos de las dificultades que teníamos para recopilar información, especialmente para la pandemia, y por eso creé el grupo de prospectiva, gente independiente de la academia que ha acompañado mi gestión y continúa trabajando en el Ministerio de Salud. Trabajando entre comillas porque es trabajo voluntario. En segundo lugar, el 22 de mayo se abrieron todas las cifras del país, absolutamente todas. Tú, cualquier periodista del país, cualquier estudioso, cualquier académico del país y del mundo puede tener acceso a la página de datos abiertos del Ministerio de Salud, y ahí va a encontrar todos los datos sobre mortalidad, sobre enfermedad, de todo lo relacionado con la pandemia. Los que han fallecido con diagnóstico y los que son sospechosos. Tanto la notificación del Ministerio de Salud como el Sistema Nacional de Funciones SINADEF. Todo desde el 22 de mayo. El 4 de junio formé una comisión para evaluar la mortalidad en el Perú, y esa comisión elevó su primer reporte. Ojo, esa comisión no solamente formada por funcionarios del Ministerio de Salud, sino también de la Organización Mundial de la Salud y de la Oficina de Estadística Informática del país. O sea, son gente externa al Ministerio. Y esa la formamos nosotros, bajo mi gestión, y por indicaciones del señor presidente. El reporte fue publicado prácticamente unos días después que yo dejé el sector. El presidente ya lo había anunciado y coincidió con el nombramiento de la nueva ministra. Viene un segundo reporte y vendrá uno tercero y probablemente uno cuarto, porque hay que hacer un trabajo, es muy tedioso, muy técnico, muy laborioso, y demoran en poder copiar toda la información de todo el país. Ahora, usted sabe, doctor Zamora, que mucha gente se queda con el titular, y el titular lo que recoge también muchas veces es lo que ha manifestado la autoridad, en este caso el ministro. Usted, por ejemplo, en condición de ministro, a 3 días de levantada la cuarentena, y es algo que yo recuerdo bien, y lo bueno de la televisión es que las cosas quedan grabadas, usted dijo que levantada la cuarentena 3 días, 3 días después, no se había producido ningún rebrote, ningún aumento considerable de contagios. Pero usted sabía perfectamente, doctor Zamora, que esto no lo íbamos a ver sino hasta 10 o 15 días después. Bueno, hoy por hoy somos el primer país con número de muertos por cada millón de habitantes en el mundo. Entonces, ¿por qué expresar estas cosas que es un mensaje que a la gente definitivamente le puede dar un mensaje equivocado? ¿No? Las cosas están bien, no ha pasado nada, se levantó la cuarentena y no ha habido ningún cambio, entonces esto me permite a mí salir a la calle. ¿Por qué no se ha hablado con claridad ante la opinión pública? Porque la percepción que tenemos es que lo que hemos tratado, o se ha tratado de proyectar, es que las cosas iban bien, cuando en realidad la batalla la estamos perdiendo. Bueno, si a 3 días de levantada la cuarentena se me pregunta si hay un rebrote, yo digo que no hay ningún rebrote, porque no es posible medir un rebrote. Pero no lo podía ver, ¿no? En 3 días era obvio que... Claro, en 3 días era obvio medir. Entonces, la respuesta es correcta. Si a los 3 días de levantada la epidemia dice ¿hay un rebrote? No es posible. Es más, yo mismo he sido vocero en el sentido de que hablar de rebrote es incorrecto, debido a que el brote general todavía no ha sido detenido. El brote general del país, y lo he expresado en múltiples oportunidades, y gracias a la televisión uno puede dejar grabado eso y poder referirse a la misma. Nuestra epidemia no es una epidemia, son múltiples epidemias. Una es la que se produce en Lima y otra es la que se produce en las regiones. La que se produce en Lima es 80% de la epidemia del Perú. El 20% restante está distribuido en el país y se desplaza del norte hacia el sur. Por ejemplo, el día de hoy no se puede hablar de que tenemos una epidemia en Loreto, en Ucayali. No se puede afirmar eso porque ya la epidemia en esos lugares está controlada y está en proceso de control en Piura, en Tumbes. En La Libertad ciertamente ha habido un enlentecimiento de su progreso, y donde tenemos preocupación, altísima preocupación, es en el sur del país, especialmente Arequipa, Cusco, Tacna, Moquegua, donde efectivamente ya veíamos el desplazamiento de la epidemia. En el caso de Lima, nosotros veníamos descendiendo lentamente y se ha producido un estancamiento. Y en algunos distritos empieza a haber un repunte. Por ejemplo, en lugares como San Juan de Lurigancho, donde hay gran cantidad de personas hacinadas,
que salen a trabajar todos los días en condiciones en las cuales los contagios en el transporte público y en los mercados ha aumentado. De acuerdo, pero nosotros lo que tratamos es de entender, sabemos que la situación, estar al frente de una cartera además como la de salud en una situación como esta no es para nada fácil. Nadie puede decir que estaba preparado para algo así en el mundo entero. Pero nos cuesta entender el modo en el que se ha comunicado el gobierno con la población. Primero una meseta que nunca llegó, después una meseta fluctuante, después un rebrote, bueno, ahora una segunda ola. Pero el mensaje que llegaba a la gente era que estaba bien las cosas, que estábamos mejorando, que estábamos resistiendo. Y la batalla la estamos perdiendo. ¿Considera usted que la estamos perdiendo, doctor Zamora? Ciertamente hay lo que nosotros estábamos viendo, y todas las cifras así lo señalan, es que nosotros tuvimos un descenso y luego una meseta. Luego empezamos a bajar lentamente nuevamente, y luego se dio la apertura económica, y con la apertura económica, primero informal y luego de manera formal, aumenta el contacto entre las personas. Al aumentar el contacto entre las personas, aumenta el contagio. Este virus es extremadamente contagioso. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es seguir vigilando y tratar de controlar mejor el contacto entre las personas. Las únicas herramientas que tenemos para evitar el contagio no son del sistema de salud, son de carácter social. Me explico. La primera medida para evitar el contagio es que la gente se quede en sus casas. Y la gente se va a quedar en sus casas de dos maneras. Una, de manera voluntaria, u otra, de manera obligada. La manera obligada se llama cuarentena. La segunda medida es, si la persona sale de su casa, es utilizar la mascarilla, mantener la distancia social y el lavado constante de manos con agua y con jabón. El distanciamiento social es difícil en una ciudad como Lima, donde el transporte público es precario. En segundo lugar, lo que sí tenemos como positivo es que la gente usa su mascarilla, y lo usa la mayor parte de la gente, y ahora también su protector facial. Ciertamente tenemos limitaciones en el acceso al agua y por lo tanto el lavado de manos con agua y con jabón va a ser dificultoso, y eso es reemplazado por el alcohol. Además, las organizaciones económicas, especialmente los mercados, los centros de abastos y los centros comerciales y los restaurantes, tienen que tener protocolos para evitar el contagio de su personal. Esto no se produce en todos los casos. Por ejemplo, en los restaurantes, que sí pueden invertir en protocolos si tienen locales grandes, lo pueden hacer. En cambio, los pequeños locales de alimentación, pequeños restaurantes, es muy complicado que se tenga el distanciamiento social. Y allí es un gran lugar de contagio. Lo mismo pasa con la conducta de las personas. Uno espera que los ciudadanos se comporten de una manera y terminan comportándose de otra. Ha aumentado el contagio de las personas debido a que los fines de semana hay aglomeraciones y hay reuniones familiares. Ese es otro factor que está... Pero ahí, doctor Zamora, si me permite una interrupción, esto es importante. Desde luego que necesitamos una conducta mucho más responsable por parte de la ciudadanía en general. Pero por eso era mi insistencia en la comunicación que le damos desde las instancias de gobierno. Y no acaso en un ejercicio de autocrítica, ¿no ha generado el gobierno los propios problemas? Por ejemplo, cuando salió el presidente a anunciar que habría un bono, y no dijo más ni dónde, ni cuándo, ni cómo, y al día siguiente, en 24 horas, tuvimos a la gente haciendo cola, aglomerándose unos con otros en el Banco de la Nación. ¿No, el mismo gobierno no ha ido cometiendo estas torpezas de carácter comunicacional para que después caigamos en el facilismo de echarle la culpa a la gente? No he querido ni pretendo, nunca he echado la culpa a la gente. Hay una responsabilidad nuestra como gobierno, hay una responsabilidad de los gobernantes regionales y los gobernantes locales, y también una responsabilidad de la sociedad en su conjunto, incluida los medios de comunicación. Y también la campaña comunicacional, como tú bien señalas. Todas las fichas se mueven en un mismo sentido. La implementación de las mismas, de esas mismas medidas, tienen dificultades en el camino. Te pongo dos ejemplos adicionales. Uno, el que tú has señalado. Uno quiere repartir un bono, pero resulta que el 30% de la población solamente tiene acceso a una cuenta bancaria. Generar cuentas bancarias para toda la población es más fácil decirlo que hacerlo. Una segunda, el trazador de contactos.
una aplicación que ha sido utilizada con éxito en los países desarrollados. Nosotros hemos intentado hacerlo. ¿Cuál ha sido la principal barrera? La penetración de los teléfonos celulares. 98% de la población en Perú tiene un teléfono celular, pero para tener el instrumento trazador de contactos, una vez que uno está diagnosticado y lo puedas hacer seguimiento, necesitas bajarte una aplicación. Bajarte una aplicación significa que uno tiene un teléfono celular inteligente. Teléfono celular inteligente solamente tiene 40% de la población, 60% no lo tiene. Entonces nos encontramos siempre con barreras estructurales propias de nuestro nivel de desarrollo que limitan el accionar de nuestras intervenciones. Un tercer ejemplo, para no ir más lejos. Hemos abierto, flexibilizado las medidas para hacer deporte recreativo, deporte federativo, y dentro del deporte federativo, el fútbol profesional. A pesar del esfuerzo que ha hecho la empresa privada para tomar todos los protocolos, no hemos podido avanzar más por una conducta ciudadana irresponsable. Entonces, en cada frente, en cada lugar que tratamos de avanzar, tenemos logros, pero también tenemos errores y también tenemos insatisfacciones porque no podemos avanzar lo mucho que quisiéramos. De acuerdo. El exministro Óscar Ugarte consideró un error cuando, o personalmente considero que es mucho más que eso, ¿no? Cuando se trató esto del oxígeno industrial, el oxígeno de uso humano, que en realidad sabemos que no es así. Esto ha generado un monopolio muy perverso y que de alguna manera también ha significado parte de este desabastecimiento del oxígeno que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte de miles de peruanos. ¿Qué medidas correctivas se han tomado durante su gestión al respecto? Bueno, el Premier Martos el día de ayer hizo referencia justamente a que a partir de la dación del decreto de urgencia 066, que permitía al Estado comprar oxígeno medicinal y reducirle el nivel de 99 a 93% de pureza para que sea considerado como tal, nosotros ahora hemos podido comprar un abastecimiento de 109 toneladas de oxígeno diario. Lo que pasa es que nosotros como país compramos aproximadamente 140 toneladas diarias, pero el consumo se ha incrementado de tal manera que había una brecha, y existía una brecha de aproximadamente 140 toneladas adicionales. Nosotros hemos sido capaces de cerrar esa brecha en 109. Ya existen 109 toneladas compradas y existe un margen adicional que está siendo en este momento reemplazado por plantas de oxígeno que están progresivamente siendo instaladas en todas las regiones. Un ejemplo de ello, un par de ejemplos, es el caso exitoso de San Martín. En San Martín, toda la infraestructura sanitaria nueva no tenía plantas de oxígeno y tampoco tenía abastecimiento de oxígeno para el momento en que recibió el impacto de la epidemia. Se hicieron dos mecanismos convergentes. El primero, establecer un puente aéreo que significó movilizar oxígeno desde Quito, desde Pucallpa, desde Chiclayo y desde Lima para abastecer a San Martín. Al mismo tiempo que se le pusieron las plantas de oxígeno a Moyobamba, a Tarapoto, a Tocache, y se pudo repartir concentradores de oxígeno a las comunidades nativas. Ese es el tipo de cosas que también se han realizado y ahora vemos cómo la mortalidad en San Martín se ha reducido sustantivamente. Lo mismo pasó en Pucallpa, lo mismo estaba pasando en Huánuco, con ciertos niveles de retraso, ciertamente, pero creo que en todos los lugares, incluido Arequipa, el abastecimiento de oxígeno está garantizado. Usted sostiene la tesis entonces de que esta medida extrema de la cuarentena ha significado salvarle la vida a miles de personas y evitar miles de contagios más. ¿Considera entonces que se debería pensar en retornar? No es una tesis, es ya una certeza, porque con los datos abiertos publicados desde un inicio, como le vuelvo a repetir, desde el 22 de mayo, ya hay publicaciones científicas que así lo señalan. De no haber sido hecha la cuarentena por el pueblo peruano, no hubiésemos podido obtener los resultados que hoy día tenemos. Ciertamente que vistos a la luz de hoy, nuestras cifras son y siguen siendo preocupantes. Pero de no haber tomado las medidas que tomamos muy temprano, las cifras serían aún peor. Miren, yo no quiero ser
de ninguna manera decir que todas las cosas que hemos hecho las hemos hecho bien y que todas las cosas que hemos hecho han dado resultados. Pero tampoco es cierto decir de que todo lo que se ha hecho está mal, que todo lo que se ha hecho es un fracaso. Y eso tampoco es cierto. Estamos haciendo un esfuerzo enorme, el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, incluso los ciudadanos, la empresa privada, por enfrentar esta epidemia, y creo que debemos continuar haciéndolo, corrigiendo errores, mejorando aquello que estamos haciendo bien, y especialmente, como lo pidió el Premier el día de ayer, mantenernos unidos frente a un solo enemigo, que es el virus. Mi pregunta, Iván, si es que consideraba entonces que deberíamos retornar a una cuarentena. ¿Es una posibilidad que debemos tener presente? Pero, por supuesto, debemos retornar a una cuarentena en los lugares donde la epidemia esté descontrolada. En algunos lugares que ya está controlada, como Loreto, como Cayali, que está en proceso de control, como el caso de San Martín, como el caso de Piura, Tumbes, incluso la propia Libertad, no tiene sentido hacer cuarentena en Loreto, por ejemplo. Pero sí, yo tendría, sería proclive de hacer alguna cuarentena en el caso de Arequipa o Puno. ¿Y que, Cusco, por ejemplo, en el caso de la capital de Lima, que somos la ciudad más importante en número de contagios? En el caso de Lima, haría cuarentenas focalizadas, ya sea por territorios o por actividades o por tiempos. Por ejemplo, se nota un incremento del contagio durante los fines de semana. Entonces yo sería proclive a hacer restricciones de los fines de semana para que las familias estén más seguras y puedan seguir haciendo sus actividades económicas, que también son necesarias. Bueno, nos quedan en realidad muchas otras preguntas que hubiéramos querido poder resolver, pero el tiempo nos gana. Le agradezco mucho por esta entrevista, doctor Zamora. No, muchísimas gracias. Yo siempre estoy dispuesto a resolver las preguntas que ustedes requieran cuando se lo deseen. Estoy a su servicio. Gracias. Muy bien, conversábamos entonces con el exministro Víctor Zamora. Ustedes lo han escuchado. Me quedaron muchas preguntas en la cabeza, pero y habrá oportunidad. Saquen ustedes, por supuesto, sus propias conclusiones.